Bien, usted tiene que entender que definitivamente yo amo a la iglesia nacional, a todo lo que hacemos. De hecho, yo empecé a trabajar en la iglesia por mi desesperación de la mediocridad y la forma como la iglesia maneja las cosas al revés. Y intentando hacer una diferencia en lo que estamos haciendo, estas 4 semanas vamos a hablar de qué está supuesto hacer la iglesia de la cual vamos a hablar. ¿Y cuál es la diferencia entre lo que teníamos en ese tiempo y lo que teníamos en el siglo I? Porque usted puede entender que en el siglo I, pues nadie se aburría. Estaban muertos de miedo, porque los podían matar, pero no se aburrían. Vivían trabajando en el Señor y haciendo las cosas, y todos se reunían, pues, en sitios pequeños, sobre todo mientras fueron perseguidos. Entonces, en el siglo I, usted no veía en la iglesia edificios. Peor tipo Disneylandia como ahora, ¿verdad? O estos edificios opulentos está bien, sí. Opulentos. Y tampoco, pues obviamente, en ese tiempo veían la Biblia, ni la sabían, ni sabían cómo era, porque obviamente los libros la Biblia había una vez en la vida, y si estaban en una iglesia estaban amarrados, encadenados, para que no los roben o no se los lleven los libros. ¿Ah? Y esa gente lo que hacía era simple y llanamente reunirse en un sitio. Empezaron a reunirse los domingos. Usted tiene que entender que los domingos era un día de trabajo normal. El único día que había para los judíos era el sábado, que ellos no trabajaban, pero el resto de gente trabajaba los 7 días del año. Usted no trabajaba un día, no comía. No había el weekend, ¿no? Eso no existía. Y ellos entonces tenían que ir el domingo muy temprano en la mañana y tenían una reunión en donde o se leía un salmo, o se leía tal vez un libro de la Biblia que podían tener por ahí, reflexionaban el asunto, cantaban juntos y se iban a trabajar. Los amos y los esclavos iban donde sus amos, todo el mundo se iba a trabajar normalmente y ahí terminaba el asunto. De manera que cuando ellos fueron a empezar a entender las cosas, en esta iglesia no había un lugar, no había una jerarquía piramidal, en donde había un líder y un montón de gente que iba liderando a otra gente a través de abajo. Eso no existía, no había ese tipo de cosas y tampoco había... y el concepto central para ellos era sencillo y era un concepto que usted puede tenerlo con claridad y que no necesita ser muy bíblico para saberlo, pero este era el central del movimiento. Era Jesús de Nazaret, es el Hijo de Dios, enviado por Dios para explicar a Dios y reconciliar al mundo con Dios. Fin del cuento. Era suficiente para mover a la gente a vivir para Cristo y por Cristo. Tú no necesitabas tenían que entender, tenemos que entender nosotros, que lo que centraba el movimiento no eran ni los milagros de Cristo, ni las enseñanzas de Cristo, sino un evento que celebramos el domingo pasado, la resurrección de Cristo. Ahí fue donde empezó todo, eso es lo que la gente sabía, la gente no tenía claro de qué es lo que se creía, pero tenían claro que Cristo había resucitado. Y por eso que nosotros hemos dicho 1000 veces que si alguien demuestra que Cristo no resucitó, se terminó esto. Se terminó por completo. De manera que, poco a poco, a medida que fuimos caminando, generación a generación, y sitios a sitios, y culturas a culturas, empezamos a cambiar expresiones de fe. Expresiones de fe que fueron separándose del original. Y como yo le voy a demostrar, han provocado un problema realmente grave que tenemos que resolver. Y lo que hacemos ahora, o lo que se hace ahora, es que las expresiones de fe han cambiado completamente, cambian hasta el mensaje, se da hasta mensajes extraños, mensajes que no tienen nada que ver con la realidad. Y la forma de vivir también es igual. Y entonces estos grupos denominados iglesias terminan llevando gente a ser lastimada. La gente termina lastimada por esta clase de
de iglesias, de edificios, donde la gente va a hablar y habla tanta tontera que simple y llanamente la gente se lastima. Y probablemente usted es de esas personas que ha tenido que irse de una porque le destrozaron su vida. ¿Por qué? Porque ahora creemos cualquier cosa de forma completamente distinta a lo que es y simple y llanamente se ha dejado todo a un lado de lo que se debe hacer. Nosotros entonces tenemos que entender que cuando la iglesia pierde su camino, pierde su influencia. Y no sé usted, pero yo no quisiera vivir en un sitio que no tuviera iglesia. Vamos a explicar lo que es la iglesia y lo que no es, pero imagínense lo que pasaría si nosotros no tenemos un sitio, una iglesia, un movimiento que nos permita ver con claridad qué está bien y qué está mal. Que debemos tener el derecho a la vida, el derecho de las mujeres, el derecho de no ser abusador. Y esa influencia se pierde cuando la iglesia pierde el norte, pierde la forma hacia donde se debe de ir. Y simple y llanamente pasamos a vivir de una forma completamente distinta. Gracias a Dios, ciertos tiempos, hay lo que se denomina reformadores. Gente que va y le dice a la iglesia, para, eso que estás diciendo es mentira. Eso que estás haciendo no es verdad. No, mientras yo esté aquí me voy a quedar callado y escucharte las tonterías y las cosas que enseñas. Y esa gente empezó a pararse frente a esta gente que empezaba a explicar y a contar cosas que no tenían nada que ver con la realidad. Y empezar a formar reformas. Y darse cuenta que esto no es de ir cada domingo para que una persona hable por 30, 45 minutos y de ahí me voy a mi casa y todo pasó. Y que yo lo máximo que puedo hacer es estar presentado en el edificio, en el templo, tal vez ayudar en alguna que otra cosa, pero el domingo se terminó mi obligación y ya de ahí nos vemos el otro domingo. Lo que pasa en mi vida de lunes a sábado no tiene nada que ver. Yo lo que tengo que hacer es ir a escuchar a ese señor que me cae gordo, que ni modo que te caiga flaco. Y entonces yo lo que creo es que eso es suficiente. Entonces, llega el momento en que yo tengo que entender que son nuestras acciones las que validan o anulan la ausencia de nuestra fe. No es el hecho de que tú vengas aquí. No es el hecho de que tú te lleves a tus hijos a Alma, escúchame lo que digo, o Ansa, o que tú vengas acá, eso no cambia a la persona, es la forma como tú hablas, lo que tú haces. El hecho de tú ser parte del movimiento, que es lo que vamos a probar hoy día, es lo que te permite saber qué y cómo debes hacerlo. Si tú no te muestras a Cristo, simple y llanamente no estás pasando la presencia a otras personas. Y nosotros simple y llanamente nos destruimos. De manera que hoy día, para arrancar esta serie que vamos a hablar de este movimiento, lo primero que quiero es que examinemos de cuidado una palabra muy, muy interesante, una palabra dinámica y definida. Una palabra iglesia. Ahora, la palabra que nosotros hemos traducido por iglesia es una palabra griega muy clara. La palabra es eclesía. Y eclesía significa asamblea. La eclesía, la iglesia, no era un término religioso, no era un término de templo. Era un término que tenía que ver con asamblea, congregación, movimiento. Era un grupo de reunión de personas. Entonces, si usted quiere, o es una asamblea, usted puede ser una eclesía de hombres, de mujeres, de soldados, de ciudadanos, todo grupo que se reúne con un objeto. Claro, esa persona era una eclesía, una asamblea, ¿no? Y usted puede ser, si venía antes a las reuniones de los cristianos, cuando nos reunimos en ese anual del asunto del negocio, y todo el mundo habla al mismo tiempo, y todo es un desastre, ¿no? Eso es precisamente lo que es una
asamblea. Y para que nos quede claro que que eclesia es una asamblea y no una iglesia, y ya vamos a diferenciar las dos definiciones, déjeme traerle un versículo que está en Hechos. En la ciudad de Éfeso está llegando Pablo. Y Pablo empieza a hablar de Cristo y empiezan a perder el negocio de unas estatuitas de Diana. Y entonces el vine está cayéndose porque Pablo está que habla de Cristo y diciendo que Diana no sirve para nada. Y estas personas arman un motín y quieren matar a Pablo y a su gente y quieren botarla de la ciudad. De manera que todos ellos arman un problema grave y precisamente ahí se reúnen ellos y así dice Lucas, dice, había confusión en la asamblea. Parecido a los cristianos cuando discutimos cosas. Cada uno gritaba una cosa distinta y la mayoría ni siquiera sabía para qué se habían reunido. ¿Pero qué es lo que era eso? ¿Era una iglesia? No, era una asamblea. ¿Cuál es la palabra que usa Lucas en griego? Eclesía. Porque eso es lo que es una asamblea. La eclesía, la asamblea, la reunión, el movimiento, era lo que se hizo y era lo que se fundió todo el tiempo. Ahora, como en todo, la palabra griega empieza a cambiar. Y la eclesía, que era una comunidad, empieza a cambiar. ¿Cómo? En el siglo IV, el Imperio Romano decide que la iglesia cristiana dejaba de ser proscrita y ahora era la iglesia oficial de Roma. De manera que todos los hombres que están escondidos como cristianos pueden salir y hablar libremente de quién es Cristo. De manera que ellos empiezan a alquilar edificios, a alquilar casas juntas para poder unirlas y hacerlo más grande. E inclusive empezaron a hacerlo en mismos templos de dioses paganos. Y ahí hacían ahora reuniones cristianas. De manera que lo que se hacía ahí es que estabas en este sitio donde se adoraba a los cristianos. Ahora, cuando arranca esto y el cristianismo empieza a decir qué es lo que eran, la palabra griega que usaron para ellos es la palabra kuriakos, que significa casa del Señor. Este sitio en donde ellos iban, estas casas, estos edificios, estos templos, les llamaron kuriakos porque esa era la casa del Señor, que también significa Dios de los esclavos o propietario. Y así arrancó. Y oye, ¿y dónde es hoy día la asamblea? Ah, es en el Kuriako que está en la calle 9 de octubre. Y así iban contándole. A medida que fuimos caminando y el Imperio Romano empezó a extenderse y ya trabajar en otros idiomas, llega en Alemania el nombre, y el nombre alemán es Kirche, que significa casa del Señor. Y entonces, ¿dónde está la casa del Señor? Está en tal sitio, ese es el Kirche. Y a medida que va caminando, Kirche, la gente empieza a decirle en inglés, church. Y es el nombre que pasa a ser. Pero en un momento determinado, deja de ser el sitio donde nos reunimos a ser también las personas que se reúnen. Y ahora church no era solamente iglesia, no era solamente el sitio, sino también las personas que estaban en ese sitio. De manera que la palabra iglesia pasó a dejar de ser un edificio, pasó a ser un grupo de personas. En el tiempo que empiezan a caminar, lo que ellos hacen es simplemente, ya en el siglo IV, las Biblias eran tan grandes que tenían que amarrarlas con cadenas para que no se les roben, y las Biblias eran poquitas, no había ninguna.
Y lo que hacía la gente era que te decía lo que reflexiones, pero no había la cantidad de Biblia para que todo el mundo lo pueda tener. Y en ese momento aparece, y todas las Biblias estaban en latín. Entonces, si tú no sabías latín, podías tener una Biblia, no sabías nada, no entendías nada. Y eso duró años de años de años. Hasta que aparece un reformador. Sale en cada generación. No sé si vieron la película del Movimiento Jesús, de los hippies. Eso es una reforma. Y si no la ha visto, por favor, véala. Para que vea lo que es un movimiento. Para que vea lo que estamos supuestos a hacer, que no somos. De manera que este reformador se llama William Tyndale. William Tyndale era un inglés. Y el inglés era profesor de Biblia en inglés y se da cuenta de que la gente no entiende nada porque nadie puede hablar latín. Y que entonces lo que tenía que hacer era traducir el latín en inglés. Se le ocurrió la idea famosa, espectacular, pareciera inteligente. Y entonces él agarra y lo hace, pero en vez de traer la traducción del latín, la trae directo del griego y el Antiguo Testamento del hebreo. Y lo traduce directo de un lado al otro. Ahora, antes que continuemos con Tyndale, déjenme explicarle por qué es importante a nosotros que estamos en Ecuador. Y no crean que yo estoy hecho el gringo. No, tiene una razón. En el año 1895, en la Revolución Liberal, fue la primera vez que se podían tener Biblias para las personas. Y los que lo trajeron al Ecuador eran misioneros evangélicos. Y traían la Biblia traducida del inglés al español. Nadie nunca se le ocurrió traducir del griego al español. Y por eso es que, no sé si usted se acuerda, tal vez conoce a alguien, mi madre no podía leer la Biblia en castellano, era pecado. Usted solamente podía escuchar lo que el cura le decía porque tenías que estar autorizado y saber para poder hacerlo. No lo podías leer tú mismo, cosa que ahora hacemos. ¿Qué hemos logrado cuando la Biblia ha cambiado a español? Nosotros. Ahora somos un pilo de gente que podemos leer directamente. Y, por ejemplo, en el año 1960 y principios del 70, cuando yo estaba creciendo, tú no podías leer la Biblia si no tenías por lo menos 15 años. Y todo se hacía aún ahí en latín. Cuando mi madre estaba viva, todo se hacía toda la misa era en latín. Y ellos recibían de espalda. Los predicadores hablaban de espalda, no sé por qué, pero así lo hacían. Y es Tyndale el hombre que traduce al inglés de donde sacan las Biblias a nosotros. ¿Ok? Así que vamos a Tyndale otra vez. Tyndale entonces estaba en los años 1500 y él decide hacerlo en inglés. Y genera una revolución terrible. Porque cuando traduce directamente del griego y del hebreo, se descubren algunas cosas distorsionadas trayéndolo del latín. Porque traducir del griego al latín se explicaba diferente, porque traducirlo no tenían las mismas palabras y no había cómo traducirlo exactamente. Y entonces eso genera un problema y el liderazgo estaban furiosos. ¿Por qué? Porque en la iglesia, cuando la iglesia es el templo, ¿quién es el que maneja la iglesia? Pastor. Y espérese un ratito. A mí hay gente que me dice, oye, Andrés, ¿dónde es que es tu iglesia? Pero ratito, yo no tengo una iglesia, no es mía. ¿Pero por qué cree la gente que es mía? Porque soy el pastor de la iglesia. Y todo lo que yo digo, a ver, si tiene el sitio, la persona que administra el sitio es el que maneja la cosa. Y entonces, cuando viene Tyndale a traducirle esta vaina, les empieza a decir, ey, esto no es piramidal, esto es Cristo y todos en los mismos.
No hay obispos, no hay cardenales, no. Esto es escrito y tú trimundacho. Evidentemente a los señores no les gustó nadita. Finalmente fue arrestado y tuvo algunos juicios. Y él no se arrepintió nunca de haber hecho lo que estaba haciendo y decir qué es lo que decía. Tanto así que en uno de estos hay una declaración de Tyndale muy famoso que le dice a los líderes, a los obispos, usted tiene que entender que los obispos y cardenales de esa iglesia en Inglaterra decidían si te morías o si vivías. Ellos te podían hacer matar sin problema. Y mire una de las cosas que dijo, si Dios me permite seguir viviendo, vivir suficientes años, antes de que pasen muchos años, lograré que un humilde niño conozca más las Escrituras que tú, obispo, que tú, líder de la iglesia, porque finalmente se lo voy a poder dar para que ellos lo den como que tengan que darlo. 1524, Tyndale se va corriendo a Alemania, porque lo querían matar. Y en Alemania empiezan las imprentas. Usted sabe, conoce, alguna vez lo oyó en el colegio, tal vez, nunca, pero si no lo ha leído. La imprenta famosa fue la iglesia de Gutenberg. ¿Y cuál fue la primera cosa que imprimieron? La Biblia, muy bien. Entonces consigue un impresor, sí, un impresor. Y este hombre le empieza a imprimir libros del Nuevo Testamento en inglés. Y este hombre empieza a contrabandearlos y llevarlos a Inglaterra. Entonces contrabandeaban los libritos y ¡pum! Se los mandaban a Inglaterra, Eventualmente, un amigo traiciona a Tyndale y lo meten preso. Y se lo llevan a Inglaterra. Y deciden que hay que matarlo. Lo ponen una cuerda en el cuello y empiezan a apretar, hasta que finalmente Tyndale muere. Y no solamente eso, sino que después van y queman el cuerpo porque el Señor era un hereje. De manera que, en ese pensar del cristianismo, esta persona pensó que era por Dios que yo mataba a Tyndale, por defender a Cristo. Es decir, que un cristiano creía que tenía autorización de matar a otro cristiano porque pensaban diferente. Esa es la locura a la que llega la gente que quiere tener poderes y no que quiere saber la verdad. Tyndale entonces muere. Pero la gente que se queda en Inglaterra empieza a leer el Nuevo Testamento en inglés. Y cuando empieza a leer, se da cuenta que en el libro traducido por Tyndale no existe la palabra iglesia. Imaginen el problema que genera esto. Si no hay iglesia, ¿cómo voy a dirigir la iglesia? ¿Cómo voy a ser el jefe de la iglesia si la iglesia no existe? ¿Cómo voy a ser el obispo de Gutenberg o de donde sea si resulta que la iglesia así nunca fue creada? Y entonces, la palabra que él traduce, por lo que ahora se traduce iglesia, es la palabra congregación. Congregación. Todo decía congregación. Llegamos a 1611 y los ingleses deciden tener la primera Biblia en inglés, que se llamó King James en inglés. La primera que se hizo en español es la Reina Valera. En inglés era la King James. Por eso es que se traduce, si usted ha tenido alguna vez en su mano una Reina Valera del 60, usted sabrá que todo lo hablaba en vosotros. ¿Por qué? Porque ese es el idioma del King James en que se tradujo en 1611. Y entonces empiezan a discutir cómo ponemos la palabra eclesía.
La decimos como siempre se ha dicho por la palabra church, o la cambiamos por congregación. Votan y gana seguir con church, iglesia. Y sigue manejando el asunto de que ahora esto no es un templo, no es un sitio, es un grupo de personas que están en un templo y se confunde todo. Es importante, claro que es importante. Porque la gente cree que la iglesia es estar aquí los domingos. Y que voy a demostrar, sin ninguna duda, que eso no fue lo que creó Cristo. Sin ninguna duda. Y que no es venir a la church lo que usted tiene que hacer. Lo que usted tiene que hacer es tener una congregación, un movimiento, en donde usted tiene que estar siempre. Pero no, lo que nosotros tenemos es esta iglesia, y que por eso es que la gente dice que los que estamos en las iglesias somos unos hipócritas. ¿Por qué? Porque somos unos hipócritas. Pasamos aquí los domingos, nos reímos aquí, llegamos a la casa y somos otra persona completamente diferente. ¿Por qué? Porque yo no creo que soy parte de un movimiento. Creo que soy yo que voy a un sitio denominado iglesia. Lo hacemos nosotros, lo hacen las otras iglesias o religiones también. Y eso no fue lo que creó el Señor Jesucristo. Y déjeme probárselo con claridad. La primera vez que Jesús dijo la palabra eclesía, estaba hablando con sus apóstoles. Estaba en una reunión y estaba empezando a hacerse famoso. Y entonces y él dice, ¿sabe qué? ¿Qué pensará la gente de mí? Entonces dicen, oye, ustedes, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Entonces los discípulos empiezan y le dicen, que eres el Juan, que eres que eres que eres hasta que finalmente Pedro contesta algo especial y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Eso afirma Pedro. Tú eres el Hijo de Dios. Así que entonces el Señor agarra ese concepto y le dice a Pedro, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Es decir, Pedro, tú lo que has dicho, que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy el Mesías, que yo soy el man del amén, soy lo más importante que existe, te lo ha dicho Dios, no un ser humano. Y entonces le dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré, no se la pierda, mi eclesía. Espere. Eclesía significa asamblea, congregación, movimiento. No significa iglesia. ¿Ok? Entonces, yo estoy formando yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra yo edificaré mi movimiento. Yo manejaré mis congregaciones, yo manejaré mi desarrollo. Entonces, viene este verso que es el problema más grave que hay por todo el mundo, que dice, él le afirma a Pedro que este movimiento nunca va a morir. Y le dice, y las puertas del reino de la muerte, el Hades, no prevalecerá contra ella. ¿Quién es ella? La eclesía, no la iglesia, porque eclesía no se traduce iglesia, se traduce movimiento, congregación, asamblea. Termina así. Cuando le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, es la discusión famosa de que por qué Pedro está en el Vaticano, y por qué los hijos de Pedro son los que están en la jefe, y por qué es que tienen esa iglesia tan grande que se llama la Catedral o la Iglesia de San Pedro, y donde Pedro está supuesto enterrado abajo en alguna parte, no saben dónde, pero está por ahí en alguna parte. ¿Por qué? Porque supuestamente les dijo, tú eres Petro, que es piedrita, y tú vas a edificar, ¿sobre qué vamos a edificar el movimiento? Sobre mí, dice Cristo, porque yo edificaré mi movimiento.
Ahora, cuando tú traduces eso por iglesia, tú lo que entiendes es otra cosa completamente diferente. Porque tú lo que crees que Cristo inventó fue una cosa piramidal. Que tiene él, Pedro, debajo de Pedro alguien que es su representante, y de ahí tenemos una cosa piramidal para abajo con cardenales, que son los rojos, ¿no? Rojos son. Un color medio raro ese, ¿no? Obispos, sacerdote, me imagino que hay algo en el medio, y pupilacho. ¿Eso fue lo que creó Cristo? No. Pero cuando cambiaste el tema y dijiste que era iglesia, en vez de ser eclesía, en vez de ser movimiento, en vez de ser congregación, en vez de ser asamblea, cambia completamente lo que el hombre dijo, pues. Porque si es la iglesia, yo digo, ¿y quién es la iglesia más importante? ¿Qué es la iglesia de Dios? La que mandó Pedro. Porque a Pedro le dijeron, tú eres piedra. ¿Qué sentido tiene decirle, tú eres piedra? Y sobre ti va a estar para el movimiento que vamos a manejar, para la congregación que vamos a manejar. ¿Por qué? Pero no, nosotros seguimos representando iglesia como una cosa totalmente importante. Años después, el apóstol Pablo llega a Corinto. Y en Corinto se da cuenta que hay un montón de templos de todo tipo. Y empieza a decirle a la gente, oiga, Señor, ¿qué hago? Hago un templo para los cristianos y le ponemos una cruz. Porque lo que pareciera que hizo Cristo es un montón de iglesias por todo el mundo que tienen una cruz. ¿Cómo sabe usted que hay en una iglesia? Porque hay una cruz. ¿Así? No. Usted sabe quiénes son parte del movimiento sabiendo esta descripción que nos hace Pablo. Y dice así: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y el que ha recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. Así que, ¿quién es el templo? Aquí hay un templo, allá hay un templo, allá hay un templo, aquí hay un templo, allá hay un templo, allá hay un templo, aquí hay un templo, allá hay un templo, allá hay un templo. Cada uno de nosotros somos templos. Se armó. Templo no es lo que construimos, templo soy yo. Y si usted quiere ser un mejor templo del Espíritu Santo, entonces vaya construyendo poquito a poquito un pilar más, vaya construyendo un techo más, y sea más grande y mejor templo cada vez. Pero deje de creer que la iglesia se basa sobre este edificio y la gente que entra en esta iglesia. No es así. La eclesía, lo he dicho 100 veces, lo voy a decir 500. Eclesía, movimiento, asamblea, congregación. De manera que cuando Pablo le dice a las personas, este asunto es que tú seas el templo, no sé, ¿a quién nombraron? ¿Es verdad o mentira que a los que le dijeron que eran los que tenían que conducir la iglesia eran pastores? ¿Cierto o mentira? Pastores es un nombre que está en la Biblia, sí. Si no sabe, le cuento. Sí, pastor. ¿Por qué pastor? Porque el pastor cuidaba a unos animales idiotas llamados ovejas, que siempre andaban por el lado contrario. Entonces los pastores tenían que cuidarlo a la ovejita para que no se mate. Y cuando el Señor dice, ustedes son pastores, es porque ustedes están supuestos a cuidar. Espero que no tan bobitos como la oveja, pero usted está supuesto a hacerlo. Por eso cuando yo hablo con los ancianos, y estoy tratando de hablar con los ancianos y voy a empezar a hacerlo persona a persona, tenemos que cuidarnos, que esto es de cuidar personas, no de oligarquía, no de jerarquía. Entonces, yo soy anciano, ahora yo estoy jerárquicamente por encima tuyo. No, señor, esto no es así. Si usted quiere ser anciano, lo que usted tiene que ser es el mejor cuidador de personas.
Lo suyo es cuidar de personas, no estar en una jerarquía. Y ahorita que hemos inventado, estamos tratando de hacer, no solamente aquí, sino en grandes partes de la ciudad, en el país, de casa iglesia. ¿Por qué le llamamos casa iglesia? Porque si digo casa movimiento, nadie entiende. Creen que me estoy haciendo un partido político. Entonces tengo que decirle casa iglesia, porque si no nadie lo entiende. O si le digo, ¿sabe qué? Vamos a hacer una casa congregacional. No entienden nada. Entonces tengo que decir casa iglesia para que la gente comprenda, entienda lo que estamos diciendo. ¿Por qué queremos hacer casas de iglesia? Porque si lo que quiero hacer es lo que Cristo mandó fue hacer una comunidad, no puedo hacer una comunidad tan grande que no nos podemos cuidar el uno al otro. Necesito comunidades más pequeñas para que puedan cuidarse unos a otros. Por eso se hace. Y tenemos que entender que generar una iglesia no nos lleva a ninguna parte porque no fue lo que creó Jesús. Vayan y miren cuántas veces dice eclesía el Señor Jesucristo y verán que nunca significa edificio con gente. Tenemos que entender entonces que lo que tenemos que pasar siendo movimiento es, tenemos la versión que da las buenas nuevas de gran gozo para todo el mundo. Esa es la única razón que nosotros estamos ahí. Y por eso tengo que cuidar personas. Eso es todo lo que tengo que hacer. Tengo que hacer otra cosa. Vengo acá, claro, hermoso, lindo, sí, perfecto, pero no es. ¿Y cuántos de ustedes creen que eso es lo que usted tiene que hacer? No en esta iglesia, en todas las iglesias, otras religiones. Todo el mundo cree que lo que tiene que hacer es ir el domingo a oír al gordo que está hablando. ¡No! Por eso es que estamos matando a estos muchachos, que lo que hacen es que se aburren de oír tanta bobería, cuando nosotros deberíamos estarle diciendo que ellos son parte de un movimiento que se basa en Cristo Jesús. Y a eso sí lo pueden soñar. Eso es lo que ellos pueden ver. Ah, soy parte del movimiento de Cristo. Yo también quiero ser parte. Yo también quiero llevar a otras personas. Yo también quiero ser parte. Pero si yo lo que soy parte es de un edificio con un gordo hablando boberías, no me interesa, pues. Y por eso estamos perdiendo la nueva generación. Y por eso es que yo grito, chillo, me quejo. Ay, no sabe todo lo que yo hago para tratar de transformarle a la gente lo que tenemos que hacer. Por tanto, 3 consecuencias que salen de que usted sea parte de una eclesía. 1, tú eres parte de algo mucho más grande que tú. Eres mucho más grande. Eso es mucho más grande que tú, por tanto tienes que servirle y vivir para eso. Cuidando de gente y generando una congregación y diciendo, ok, ¿cómo voy a hacer para hacer que crezca la congregación? Para que la gente crezca espiritualmente. Y tú vas a ganar algo, por supuesto que vas a ganar algo. Porque finalmente te vas a sentir cuidado. Pero ¿sabes qué? Lo más que vas a hacer es dar algo. Número 2, tú eres un templo ambulante. Si tú conoces a alguien que no es cristiano, ¿qué esperas que sepa de un cristiano? Yo nunca he leído la Biblia, nunca he visto nada. Lo primero que hago, hola, mi nombre es Andrés, soy creyente. Ok. ¿Qué es lo que esa persona que nunca ha sabido nada espera que tú hagas? Espera que tú seas una persona que trabaja muy parecido a Cristo. ¿O no? Porque si yo soy cristiano, es porque hago lo que Cristo me manda hacer, supongo. Y entonces, si yo no me voy formando en un templo del Señor, nadie me va a creer, pues. Nadie te escucha, nadie quiere venir. ¿Por qué? Porque espérate, que esto es una hipocresía total. Pero claro que parece, pues. Porque ellos creen que lo que usted tiene obligación es de venir los domingos y hacer lo que te da la gana. Dar un poco de plata, tal vez estar y ayudar en algún ministerio, y listo. No, señora. Si usted es parte de la eclesía, si usted es parte de la congregación, si usted es parte del movimiento, usted tiene que estar en el movimiento todo el tiempo. Y lo primero que usted tiene que hacer es ir creciendo como templo del Espíritu Santo. Tercero,
para mí el más importante. El tono, el enfoque y la postura de Jesús deben caracterizar el tono, el enfoque y la postura de todos los seguidores. Toda persona debe mirar y decir, ese man está medio raro. ¿Sabes qué? Yo no creo lo que él cree, pero me encantaría que mi hija se case con él. Porque tiene una moralidad, tiene una cosa. ¿Sabes qué? Yo no creo lo que ellos creen, pero me encantaría que mi hijo se case con su hija. ¿Por qué? Porque tienen algo diferente. Pero usted no tiene nada diferente cuando lo que ustedes hacen es tener una iglesia y ser una iglesia que lo que hace es venir aquí los domingos y olvidarse del problema. No es así. Eso no es lo que creó Jesús. Por eso es que estamos en la crisis que estamos. Porque no somos capaces de decirle a la gente que la eclesía es un movimiento. Y yo espero que usted se lo sepa de memoria. Tenemos que entender que el problema grande que sucede con nosotros es que todo el mundo se inventa lo que le da la gana. Porque como es cuestión de tener mi edificio, yo digo lo que me da la regalada gana. Toda perversión de nuestra fe afirma ser bíblica. Entonces, si usted quiere, yo lo puedo retar a usted. El que usted cree en la cosa más disparatada del mundo. Y yo en Google le consigo un versículo que apoya lo que esto está diciendo. ¿Por qué? Lo saco de contexto, hablo lo que sea y digo lo que sea. ¿Por qué? Porque así es, eso es lo que hacen con nosotros. Eso es lo que están haciendo. Vienen y nos cuentan el cuento. Debe ser una bobería. Nos cuentan un cuento terrible. Y como lo que más quieren es plata, es lo que más mentira nos meten. Tienes que dar plata porque es para Dios, que es para Dios, que es para Dios. Espérate, ¿para Dios o para ti? Pregunta importante. ¿Por qué? Porque yo puedo tener cualquier perversión. Puedo llegar a creer que puedo ser pedófilo y conseguir un versículo que dice que los tenemos que amar a los hijos, a los niños. Créamelo, créamelo. Hay iglesias de todo tipo. ¿Por qué? Porque simple y llanamente lo que estamos haciendo es un edificio con gente que va los domingos y nos hemos olvidado de la congregación, de la asamblea, del movimiento. Tenemos que entender que la vida de Jesús sirve como contexto y comentario para entender la Biblia. Si una persona quiere saber de la Biblia, lo único que tiene que hacer es mirar su cara. Es mirar lo que usted hace, es mirar lo que usted dice, lo que usted manifiesta. Y usted puede hacerlo simplemente sabiendo lo que Jesús hizo. Usted no tiene que ser un conocedor de la Biblia. Tiene que conocer dos cosas. Ama a Dios con toda tu alma, tu corazón y la que fuere. Y ama al prójimo como Cristo nos amó. Fin del problema, olvídese el reto. Cuando usted termine de hacer eso, le cuento otro versículo. Se va a demorar toda la vida tratando de hacer eso, créamelo, créamelo. Pero yo lo que hago es que no entiendo, quiero saber por qué los hijos de Caín, que si los hijos de Caín vinieron de otro planeta, porque cómo es que ellos tienen relaciones con los gigantes. ¿Y usted cree que eso es importante? Lo que es importante es que usted ame a Cristo y ame a los entes, nada más. ¿Qué importa si eran gigantes o no eran gigantes? Por favor, ha llegado el momento en que nosotros decidamos qué vamos a hacer. Y por eso hemos traído esta serie, que es una serie en donde le vamos a mostrar qué es ser el movimiento. En 2 semanas usted va a escuchar la historia de dónde nació todo este movimiento con Cristo. Y después vamos a decirles cómo lo estamos haciendo nosotros y qué es lo que debemos hacer. Y usted tiene que comprender. Yo no soy parte de una iglesia. Soy parte de una eclesía.
Soy parte de una congregación, de una asamblea, de un movimiento. Y eso significa que yo no dependo de una organización piramidal. Cristo, tú tirimundacho. No, que el pastor no es jefe. No, le tengo esa mala noticia. O me la tengo a mí mismo, ya si quiere, ya. No. Usted lo que está haciendo es ayudar a que las otras personas puedan llegar a donde tiene que ver, sirviendo gente. Su obligación como pastor es cuidar personas. Nada más. El día que usted quiera ser anciano, recuerde que lo primero que tiene que hacer, cuidar personas. Nada más. Cristo, tú tirimundacho. O sea, yo no soy más que tú. No. Es que no tú porque tienes 20 años de conocer la Biblia y yo recién empiezo, no estoy yo arriba tuyo. No. Porque no somos una iglesia. Somos la eclesía que Cristo creó. Yo tengo 62 años. Voy a morir más rápido de los años que he vivido, obviamente, a menos que viva 130 años, cosa que es imposible casi. Pero el día que yo me muera, podré decir con claridad que hice todo lo posible porque vuelva a empezar lo que Cristo creó, un movimiento, y que dejáramos, porque a mí me coge de aquí. Cuando la gente cree, le han enseñado, y sabe que usted no tiene la culpa, eso le enseñaron a usted, me enseñaron a mí. Cuando yo empecé fue lo que me enseñaron toda la vida, cuando era católico y me iba a hacer cura, y después cuando ya me dice que es cristiano, es lo mismo. Es que somos la iglesia, tenemos que hacer algo aquí en el edificio, porque somos el edificio y las personas. Yo moriré diciendo lo que dijo el gran reformador: sola fe, solo Biblia, solo gracia. Y eso se maneja así, porque nosotros estamos buscando entrar en el movimiento de Jesús, la eclesía, y no más en la iglesia. Le estoy diciendo a la gente que enseña con niños que por favor le empiecen a enseñar que esto es el templo donde van los cristianos, pero que nosotros no somos una iglesia, somos un movimiento, somos una asamblea, somos una congregación. Si usted quiere ser parte, hay espacio para bastantes. Véngase, oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por la posibilidad de enseñarnos qué es lo que Cristo nos dijo. Y que empecemos a amar el concepto de la eclesía. Que empecemos a amar con claridad lo que es ser creyente. Que empecemos a amar ser templo del Espíritu Santo. Y que amemos que mi obligación es cuidar personas. Y que al cuidar personas sea parte del movimiento, de la asamblea, de la congregación que Cristo fundó. Y es mi esperanza hoy día, Señor, que desde hoy empiece a cada persona el convencimiento de que quieran amar ser parte de lo que Cristo fundó, la eclesía del Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, muchachos. Nos vemos el domingo.